Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Hoy, antes de iniciar el tema, me voy a permitir hacer una pequeña aclaración porque he tenido algún comentario de personas que han tenido dificultad para encontrar mis vídeos anteriores. Entonces, es muy sencillo, ustedes están mirando un vídeo como este, pinchan en la carita que tengo aquí subrayada en rojo, entonces se les abre un display con los últimos vídeos y si corren la pantalla hacia la izquierda, ahí tienen ya todos los vídeos. Entonces, hecha esta pequeña aclaración, empezamos con el tema que es el tema de la persecución del cristianismo por parte de Roma. ¿Por qué introduzco este tema? Porque en los últimos 4 vídeos he tratado el tema del Jesús de la teología. En el capítulo 10, los dioses que mueren y resucitan, que fue la primera parte. En el capítulo 11, las epístolas paulinas y los dioses que mueren y resucitan, que fue la segunda parte. Luego en el capítulo 12, el Mesías según Roma, y en el último capítulo, los otros rostros de Jesús. Ahí presenté a un personaje que era un Mesías muy distinto de la tradición judía, un Mesías pro-romano. Y ahora vamos a pasar al Jesús verdadero, el Jesús de la historia. Pero la primera parte, el Jesús de la teología, deja claramente, inevitablemente, una duda. Hombre, si Jesús, como yo trato de presentar, fue un personaje elaborado por la realeza romana, específicamente a iniciativa de los emperadores Vespasiano y Tito, ¿por qué inmediatamente cuando sube el cristianismo los romanos empiezan a perseguir a lo que sería su propia creación? Entonces, hoy voy a tratar de desmitificar esa creencia del Imperio Romano como gran perseguidor de los cristianos desde su origen. Bien, la visión convencional, si la queremos resumir, sobre este tema es la siguiente. El Imperio Romano persiguió a los cristianos desde que estos existieron, siendo la primera persecución la de Nerón en el año 64. Solo con Constantino en el siglo IV cesaron las persecuciones. Los cristianos debían ocultarse y reunirse en las catacumbas y comunicarse mediante códigos para evadir a los perseguidores. Cientos de miles de mártires murieron tras torturas y sufrimientos atroces, y estos hechos fueron recopilados mediante actas de martirio y relatos de pasión de muchos mártires que son la prueba de su persecución, así como las reliquias encontradas en las catacumbas. Esta visión se nutre de un legado pictórico, artístico, al cual todos hemos estado expuestos visitando iglesias o catedrales o museos, en donde hemos visto que el Imperio Romano sacrificaba a los mártires de las más diversas maneras, disparándoles flechas, despedazándolos con caballos, crucificándolos en cruces en forma de X, asándolos en la parrilla, quitándoles la piel, metiéndolos en tanques de agua hirviendo, metiéndolos dentro de ruedas dentadas, ahorcándolos. Aquí vemos que incluso se ponen varios tipos de ejecución, las piras, las crucifixiones, los leones. En el caso de las mártires, de las mujeres, hay además una
perversión en una forma concreta de su cuerpo que torturan en una y otra imagen. En realidad, todo este legado artístico nos da una imagen muy distorsionada, porque en el Imperio Romano, para los esclavos y poco a poco también para miembros de las clases inferiores de la sociedad, se establecía por ciertos delitos los suplicios extremos, los summa supplicia, que eran básicamente y únicamente tres: la crucifixión, la cremación en la hoguera o en una silla candente, y ad bestias, echarlos al anfiteatro para que los destrozaran las bestias. La mayor parte de ese tipo de tormentos que vemos ahí nunca fueron practicados dentro del Imperio Romano. Veamos entonces la verdadera historia de las persecuciones y del martirio. La verdadera historia, así como resumimos la versión convencional, la resumimos aquí en la forma siguiente. Solo durante 2 años, en la segunda mitad del siglo III, y 10 años al inicio del siglo IV, Roma persiguió a los cristianos por ser cristianos, porque si no, no hay persecución. La persecución tiene que tener como objetivo algún grupo específico, por su religión o por su raza, etc. Durante los 2 primeros siglos no se registra ninguna persecución dirigida contra los cristianos. Desde la época de Jesucristo hasta el triunfo de Constantino y de la Iglesia, es decir, durante casi 3 siglos, los cristianos solo sufrieron, por tanto, persecuciones, y además desiguales, en algunas regiones sí, en otras no, durante 12 años. Y el total del número de mártires no alcanza los 2000, bastante menos seguramente. Durante el resto del tiempo, los cristianos estuvieron sometidos, como todos los demás ciudadanos, a las leyes del imperio y fueron sometidos a procesos judiciales cuando las violaron. Como cuando se habla de martirio, inmediatamente nos vienen a la memoria no solamente las imágenes pictóricas que vimos anteriormente, sino la imagen de las catacumbas de Roma. Voy a empezar por ese tema. Las catacumbas de Roma existían desde antes de nuestra era. Las iniciaron la colonia judía en Roma, porque recuerden que vimos hace varios vídeos, vimos el caso de las tumbas hebreas de la época, que eran tumbas coquín, o sea, con un pasillo a cuyos lados se iban abriendo nichos. Esa misma forma la emplearon los judíos, pero por ser Roma mucho más numerosa, entonces se fueron extendiendo y la tierra de Roma permitía hacer varios pisos y se fueron haciendo mucho más grandes, pero la idea era la misma, un pasillo y nichos a los lados. Los cristianos también empezaron a enterrar a sus muertos en nichos, al principio nichos en tierras que eran donadas por cristianos ricos de la alta clase, como Flavia Domitila, que donó las tierras para la catacumba de Domitila en Roma. La razón de ser era esta: Roma prohibía enterrar a los muertos dentro del recinto de la ciudad, entonces había que enterrarlos fuera, sobre todo en el caso de religiones o etnias que no cremaban los cuerpos, sino que los inhumaban. En el año 200 aproximadamente, el Papa, el obispo de Roma, Ceferino, construye una catacumba especial para los cristianos, que es la catacumba de Calisto. Y antes hay otras catacumbas utilizadas por los cristianos que han sido, como les he dicho, donadas. ¿Cómo se reconocía entonces un mártir en una catacumba? Las catacumbas se utilizan hasta el siglo V, VI, VII. Cuando llega el cristianismo,
acaba la prohibición de enterrar muertos dentro del recinto de la ciudad y empiezan a enterrarse en las basílicas o en los cementerios adjuntos a las basílicas. Entonces van quedando en desuso y en el olvido. Y a finales del siglo XVI se redescubren nuevamente y empiezan nuevamente a extraerse mártires de las catacumbas. Pero ¿cómo se reconoce un mártir en una catacumba? Antes de 1668 se reconoce un mártir a través de los siguientes temas. Debe haber un dibujo de una palma, una paloma con un ramo de olivo o una rama de olivo, el ancla y delfín o el ancla y peces, la plomada y las tenazas y el vaso de sangre. Si se encontraban esos elementos o alguno de esos elementos en un nicho, se extraía el cuerpo y los restos se llevaban a iglesias y se veneraban. Pero fíjense que todas esas pruebas no son específicas en realidad. La palma era un símbolo de victoria en Israel, en Roma y en muchas culturas. La paloma y la rama de olivo es un símbolo de la paz en muchas culturas. El ancla con el delfín o con dos peces era el símbolo de la dinastía reinante, la dinastía Flavia, de Vespasiano y Tito. La plomada y las tenazas corresponden a la costumbre de muchas profesiones de enterrar a la persona con los símbolos de su profesión o los que él ha utilizado en su profesión. Un albañil se enterraba con unas tenazas y una plomada u otras cosas. Y finalmente, aquí viene lo importante, el vaso de sangre. En algunos nichos, incrustado en el féretro, había un vaso o una ampolla que contenía un residuo sólido que los cristianos entendieron que era la sangre de los mártires. Entonces, en 1667, cuando se han redescubierto las catacumbas y han empezado a extraerse mártires, se funda la Sagrada Congregación de Indulgencias y Reliquias. Y en 1668 esta congregación decreta que los signos para reconocer la tumba de los mártires son las palmas, las palomas con ramas de olivo, los vasos o ampollas con sangre y de las tenazas y plomadas dentro del féretro u otros instrumentos de tortura, inscripciones con el nombre del mártir. O sea, básicamente es lo mismo que se venía practicando, agregando las inscripciones de mártires, quitando el ancla con el delfín, que poco a poco fue sospechoso, un símbolo sospechoso porque era evidentemente un símbolo imperial. Y de todos estos se consideran certeros. Dos, las palmas y el vaso o ampolla con sangre. Las palmas no se pueden tener en cuenta como un símbolo de nada porque son utilizados, como les contaba, sean de laurel o de cedro, en muchas culturas como símbolos de victoria. Entonces nos quedan las ampollas de sangre que vamos a ver. Y finalmente, como sabemos, la posesión de reliquias originó la fortuna de muchos centros de culto y muchas ciudades que las poseían, porque el peregrinaje a las reliquias de mártires o santos famosos durante la Edad Media originó un crecimiento económico muy fuerte en donde estaban situadas una competencia entre catedrales y ciudades. Pero entonces miremos el tema de las ampollas de sangre, que a la hora de la verdad acaba siendo el único símbolo certero de que una tumba pertenece a un mártir. En 1855, el padre volandista de Buch, en el año 1615 habían creado los padres, los jesuitas, una sociedad llamada Sociedad Volandista por Jan Volandus, el segundo director, dedicada a revisar todas las leyendas y actas de mártires y de santos y ir viendo qué podía considerarse verdaderamente histórico. Se rechazaron cantidades
de casos que existen hoy día en el Santorán, pero no entremos ahí. Entonces, el padre volandista de Buch publica un libro de Fialis Rubricatis, en donde analiza la idoneidad de las ampollas de sangre como prueba de que los restos de una tumba provenían de mártires, porque ellos, ya esa sociedad venía sospechando que tomar esas ampollas como símbolo certero no era correcto. Y ellos hacen una investigación que publican no para el público, todo lo que hace la sociedad era para la Iglesia, en donde las conclusiones son que no había pruebas de que el polvo contenido en el fondo de las ampollas fuera de sangre. La quinta parte de los féretros en donde había estas ampollas provenían de niños menores de 7 años, que no eran mártires. La mayor parte de las ampollas era posterior a Constantino, en el siglo IV, cuando ya los martirios habían terminado. Y ante esto, ¿qué hace la Congregación de Ritos? Pues expide en 1863 un decreto reafirmando el de 1668. Es decir, las ampollas siguen siendo la prueba de que el mártir, el muerto que hay en el nicho es un mártir. Bueno, posteriormente, análisis de laboratorio realizados en Greenwich, en Inglaterra, confirman que los restos de las ampollas no pueden ser de sangre. La concentración de óxidos de hierro es 20 veces superior a lo que serían restos de sangre. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. Tenemos unos mártires que se basan en unas ampollas con unos restos sólidos, que aquí vemos algunos dibujos. Fíjense que como han sido incrustadas en el féretro, por eso al arrancarlas quedan restos, como vemos. En una de ellas vemos el símbolo de Constantino, el Chiro, por las dos primeras letras griegas del nombre Cristo. Luego es una ampolla muy posterior a los martirios, y estas son la base de esa creencia en los mártires. Las catacumbas, por lo demás, eran bien construidas, con muchos elementos artísticos importantes, no eran cosas hechas a la carrera para esconder cristianos, tenían entradas muy bien labradas, no se ocultaba nada, eran protegidas como todos los lugares de entierro por el Imperio Romano. Esta es el dibujo de un símbolo de los que se han encontrado, que es el ancla de Vespasiano. Y entonces, pues ustedes me preguntarán, pero ¿cómo? Si la Iglesia sabe esto, sí, esto es conocido por la Iglesia. Aquí tenemos un extracto de la Enciclopedia Católica Online, que tiene un artículo sobre las ampollas, en donde dice todo lo que acabo de resumir, y al final dice: un análisis químico realizado en Greenwich del contenido de las 60 ampollas ha demostrado que el sedimento contiene una cantidad de óxido de hierro de 20 o más veces mayor que el que habría existido en la sangre. Eso se publica normalmente en un diario católico. Claro, la pregunta sería, bueno, ¿por qué no se revisan los santorales? Pero eso seguramente no va a ocurrir, porque hay cultos que tienen muchos años de antigüedad y que la Iglesia difícilmente revocaría. Entonces seguimos teniendo dentro de iglesias, basílicas y lo que se llaman las sacristías, o los museos, o los tesoros, muchas reliquias de santos y mártires sobre los cuales no hay ninguna prueba verídica de su existencia. Entonces vamos a empezar ahora con las persecuciones. La primera persecución es en el año 64, cuando el incendio de Roma, los romanos acusan a Nerón de haberlo provocado para rehacer sus palacios, embellecerlos, y entonces Nerón, dicen los historiadores romanos Tácito, Suetonio, Dion Casio, persigue a los cristianos como chivo expiatorio. No fui yo, fueron estos. Y dice, por ejemplo, Tácito:
comenzó Nerón a castigar a unos hombres aborrecidos del vulgo por sus excesos, llamados comúnmente cristianos, que es algo que deja perplejo, porque los cristianos, por lo que se lee en los evangelios del Nuevo Testamento, difícilmente practicaban cosas que los hicieran aborrecer del vulgo. Comían comidas en conjunto, oraban, no hay nada que los hiciera temibles. Ahora bien, ahí hay algo extraño. Los primeros grandes comentaristas del tema del martirio, que son Tertuliano, Lactancio y Eusebio de Cesarea, en el siglo IV ya, Eusebio de Cesarea, quienes escriben ampliamente sobre las persecuciones de los primeros cristianos, no mencionan el incendio y la persecución que le sigue. La primera mención es la de Sulpicio Severo, en la segunda mitad del siglo IV, que repite básicamente las palabras de Tácito. O sea, si hubo un evento así, los padres de la Iglesia que estudiaron las persecuciones no se dieron cuenta. Ahora bien, el primero que cae en el acertijo, digamos, es el gran escritor inglés del siglo XVIII, Edward Gibbon, en el capítulo 16 de su gran obra sobre el declive y la caída del Imperio Romano. Explica que en esta época del año 64, la denominación cristianos o galileos no se refiere a los cristianos actuales, se refiere a los mesianistas celotes, lo cual han repetido después, claro, varios autores como Etienne Naudet en Francia, en su libro sobre los orígenes del cristianismo. Recuerden, eso lo explicamos en el vídeo sobre el Mesías Jesús, que la palabra cristiano, que viene de Cristo, en latín es una transliteración de la palabra Cristo en griego, que es la traducción de la palabra Mesías en hebreo. O sea, cristianos en realidad quiere decir mesianistas. ¿Y qué quería decir mesianistas en Israel? Desde la llegada de los romanos hubo un movimiento mesianista celote que quería acabar con la dominación de Roma y seguir a un Mesías, que quería decir un nuevo rey, un ungido, que no quiere decir Mesías. Y de ahí viene la palabra mesianista, que es similar a la de celote, que se daba también a este movimiento del que hemos hablado. Y se les llamaba también galileos por uno de sus grandes líderes, del que hablaremos, que era Judas de Gamala, o Judas el Galileo. Entonces simplemente no hubo persecución en el año 64, porque primero los cristianos, como los entendemos hoy día, no existían. Faltaban una década por lo menos para que se escribieran los evangelios. Y segundo, la palabra no se aplicaba a los cristianos de hoy día, sino a los mesianistas de entonces. No hubo esa persecución. Luego tenemos, en el año 95, otra supuesta persecución, y es que ocurre lo siguiente. Flavio Clemente, ya hablamos de él, que era el sobrino del emperador Vespasiano y primo de Domiciano, fue asesinado por este en el año 96. Él era a la vez obispo de Roma y cónsul, máxima autoridad de Roma, junto con Domiciano, en el año 95. Él es ajusticiado y su esposa Flavia Domitila es exiliada. ¿A qué se debe esto? Suetonio menciona al mismo tiempo que el ajusticiamiento de Flavio Clemente, el obispo y a la vez cónsul de Roma, a 3 senadores, y habla de sospechas de conjura. Y en el caso de Flavio Clemente habla de levísimas sospechas. Dion Casio menciona como causas de la persecución el ateísmo y haber contraído costumbres judaicas, que es como se denominaba a los cristianos, porque por no creer en los dioses tutelares de Roma se les consideraba ateos y no se distinguían muy bien de los judíos, entonces dicen costumbres judaicas. O sea, sabemos que, por lo tanto,
que Domiciano tenía una sospecha de posible rebelión y que esos senadores y Flavio Clemente habían adoptado el cristianismo. Eusebio de Cesarea, con base en Hegesipo, en su historia de la Iglesia, menciona que Domiciano interrogó a los descendientes de Judas, hermano de Jesús, según la carne, literalmente, pero vio que no tramaban nada contra él, los dejó en libertad y cesó toda persecución contra la Iglesia. Por lo cual, lo que parece tratarse es de un ajuste de cuentas contra quizá 4 personas que eran altos funcionarios, a la vez del Estado y a la vez de la Iglesia. Y de ellos temía Domiciano un golpe de Estado, era mucho poder en manos de Flavio Clemente, la Iglesia a la vez y el Estado. Y además Domiciano era poco amigo de la religión que habían fundado su padre y su hermano. Él era muy envidioso de su hermano Tito y decía que mientras Tito estaba ya combatiendo en Oriente, el que tenía que soportar la persecución de Vitelio, uno de los competidores por el imperio de Vespasiano, era él. Entonces, pues había ahí razones personales, familiares, temores de conjura, pero si hubo persecución no concernió más de 4 altos dignatarios, no fue una persecución tampoco. En el día 22 de junio, en el Martirologio Romano, pueden ustedes ver que se conmemora en Roma a Fabio Clemente, mártir, a quien el emperador Domiciano, con el que había ejercido el consulado, condenó por negarse a adorar a los dioses paganos. O sea, lo que estamos celebrando el 22 de junio es a un personaje que murió mártir siendo cónsul y siendo obispo de la Iglesia de Roma. Luego tenemos a continuación la extraña persecución de Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, Ponto. Paso rápidamente porque no vale la pena. El gobernador de estas regiones de la actual Turquía, Plinio el Joven, en los años 110-112, publica su correspondencia con varios personajes en una colección de 9 volúmenes, 9 volúmenes consagrados a su correspondencia. Y años después de su muerte surge un volumen 10, en el cual hay una carta entre él y su emperador Trajano, en la cual él le solicita a Trajano instrucciones sobre cómo tratar el tema de los cristianos. Y la respuesta es incongruente, porque Trajano le dice: no los persigas, no atiendas calumnias contra ellos, ahora si los encuentras, judicialízalos, castígalos. Entonces no tiene sentido, si no hay que perseguirlos porque no han hecho nada malo, ¿por qué si los encuentra hay que castigarlos? Los padres de la Iglesia, cuando se da a conocer esa supuesta correspondencia, se extrañan, y dice Tertuliano de Cartago: Trajano respondió que no se les buscara, pero que había que castigarlos si se los encontraba. Extraña decisión, forzosamente perturbadora. Es decir, es un fake. No, alguien introduce ese volumen 10 y esa carta para probar, no vale la pena saber qué. Lo importante es que Eusebio de Cesarea publica una carta en su historia eclesiástica, incluye una carta, es así, con toda apariencia de ser verdadera, del emperador Adriano, el siguiente después de Trajano, que en una circunstancia similar atesta a 2 gobernadores de la provincia del Asia, en referencia a los cristianos: si alguien los acusa y prueba que están haciendo algo contrario a nuestras leyes, los juzgas de acuerdo con la atrocidad del crimen, pero por Hércules, si alguien los acusa mediante calumnia, mira de infringir el castigo. Esta fue la política de los emperadores de la dinastía antonina. Tratar a los cristianos como cualquier otro ciudadano, castigarles si habían y se les probaba haber hecho alguna fechoría. No, por lo tanto, tampoco esa
persecución. Luego, en el año 250, 251, ya han pasado 2 siglos, un nuevo emperador Decio, que no es un miembro de la clase patricia de Roma, viene de los Balcanes, entonces no tiene toda la seguridad para ser emperador. Ha llegado al imperio por luchas contra otros generales y algunos no han aceptado su victoria. Entonces él, para asegurarse la lealtad de sus súbditos, decreta que todos en el imperio debían hacer sacrificios por el genio, o sea, el espíritu divino del emperador. Hagan libaciones, quemen incienso, sacrifiquen al emperador para demostrar su lealtad. Los sacrificios debían realizarse en presencia de un magistrado, y el magistrado debía emitir un certificado o libelo como prueba. No se hacía mención al cristianismo ni en el decreto ni en el libelo, o sea, no era una persecución, era una exigencia de pruebas de lealtad, y el que no quería someterse era desleal al imperio, y eso era un crimen muy grave. El que no quería someterse podía comprar el libelo, había corrupción en todos lados y eso era posible, o podía irse, exiliarse. Sin embargo, algunos cristianos, igual que pasó con algunos gnósticos o algunos maniqueos, rechazaron abiertamente cumplir con el decreto y fueron ejecutados. Al año siguiente, Decio falleció y su decreto con él, que no duró por lo tanto ni siquiera 2 años y que no era en absoluto constitutivo de una persecución contra los cristianos, sino de la exigencia de una prueba de lealtad y la judicialización de los que no querían cumplir con ella. Y luego llegamos a la primera persecución contra los cristianos, en los años 258-260, cuando el emperador Valeriano está combatiendo en Asia contra los persas que han llegado a tomar Antioquia, y entonces él emite un decreto condenando a muerte a los jerarcas de la iglesia y a los altos funcionarios cristianos que no renuncien a su religión, y esto lo hace por una razón. Él, de la época de Decio, él ha entendido que algunos cristianos no son leales y por lo tanto hay que desconfiar en ellos, y él en el Oriente no quiere tener la posibilidad de una rebelión, de una quinta de enemigos internos. Entonces dice, acabemos con los altos jerarcas para que no nos organicen una rebelión, y manda ejecutarlos. Sin embargo, mientras él está en Oriente, el que gobierna es su asociado, que es su hijo Graciano. Y Graciano está en contra de la persecución, o sea, la persecución realmente es muy poco lo que se implementa, lo que se lleva a cabo, y inmediatamente, cuando al cabo de menos de 2 años muere a manos de Sapor I, el emperador Decio, su hijo Graciano elimina el decreto y devuelve a la iglesia los bienes que se le han confiscado. Cándida Mos, en el mito de la persecución, dice que apenas un puñado de cristianos murieron en esa persecución. Y luego llegamos finalmente a la verdadera y gran persecución de los años 303-313, que es la del emperador Diocleciano. Diocleciano ya era una persona mayor en esa época, era un gran amigo de los cristianos. Su esposa era cristiana, su hija Valeria era cristiana, sus 3 secretarios personales eran cristianos. Frente a su palacio en Nicomedia estaba la sede episcopal, con muy buenas relaciones, pero él tenía un emperador asociado. Recuerden que Diocleciano crea los 4 emperadores, 2 de Oriente, 2 de Occidente, con un principal o Augusto y un asociado o César, y su César en Oriente, que es donde él gobierna, es Galerio, que ese sí odia a los cristianos, y convence a Diocleciano, aparentemente hace varias
con actos de incendio dentro del palacio, varias rebeliones en provincia que se achacan a los cristianos, y consigue convencer a Diocleciano que los cristianos están organizando una rebelión, y ahí Diocleciano se deja convencer y efectivamente crea 4 decretos persiguiendo a los cristianos. Persecución que se va a mantener cuando 2 años después Diocleciano se jubila, entonces llega Galerio como emperador principal, y en Oriente la persecución se adelanta realmente. En Occidente no, porque el emperador de Occidente, Constancio Cloro, el padre de Constantino, al cabo de 1 año de persecución la para, porque él es amigo de los cristianos. Entonces dura desde el año 303 al 313 con el edicto de Milán, cuando llega al poder Constantino, y con él la Iglesia llega al poder. Entonces esa persecución, si fue cierta, seguramente en Oriente, pero pues una persecución que se lleva a cabo casi 3 siglos después del inicio del cristianismo. No puede convertirse en una leyenda de persecución inmediata de Roma contra los cristianos. Aparte de este tema, tenemos que tener en cuenta que es difícil, frente a los martirios o supuestos martirios, saber si se trataba de martirios o de suicidios, porque hay muchos casos que nos muestran que los mártires en realidad eran suicidas. El caso, aquí comento 4 casos rápidamente, el caso en Mauritania que se presentó en muchos lugares, de un centurión Marcelo que delante de sus tropas y de la plebe tira sus armas y dice: yo no quiero seguir sirviendo a un emperador, porque mi verdadero rey es Jesucristo y el único que obedece. Obviamente es delito de traición y sin la justicia, y se le considera un mártir. ¿Lo es? ¿O es un suicida? Un caso famosísimo, nada menos que Ignacio de Antioquía, en el año 107, cuando es conducido de Antioquía a Roma para ser ajusticiado. En todas las ciudades en que va parando, escribe a la Iglesia de Roma diciendo que no vayan a hacer nada para que sea liberado y privarle de su ferviente deseo de martirio, y relata cómo va a disfrutar de todo lo que le van a hacer las fieras. Pueda tener la alegría de las bestias dispuestas para mí. Martirio o suicidio. En el año 180, en Pérgamo, en Turquía, se están ajusticiando en la pira a un obispo y a su diácono, Carpo y Papilo, y de repente sale de la multitud una mujer que tiene un niño chiquito, Agatonique, y se lanza a la pira con ellos diciendo: este es el festín que se ha preparado para mí, debo compartir este glorioso ágape, y se lanza a la pira y muere con ellos. Santa también, mártir o suicida. Y Tertuliano narra, esto sí es muy interesante, que en los años 170, 180, ante el gobernador de la provincia de Asia, Arrio Antonino, se presentó una muchedumbre de cristianos solicitando ser ejecutados. Y Arrio, el gobernador, les contestó: hombres miserables, si quieren morir, tienen precipicios y sogas. Y con eso los despidió. Y Tertuliano, en su carta Escápula, increpa a varios magistrados romanos por tratar de evitar la muerte de los mártires. Él dice: hay que dejarlos morir. O sea, el martirio era en buena parte voluntario. Y era voluntario porque se había convencido a los mártires de que mientras que otros cristianos fallecidos debían esperar el final de los tiempos, la resurrección final, para llegar al cielo, ellos tenían camino directo al cielo y se sentarían a la derecha del Señor, o sea, con su corona de mártir, como gobernarían con Dios en realidad sobre los mismos que los habían ajusticiado. Y como decía un santo padre, que no recuerdo el nombre, era una muy buena compensación por unos minutos de trabajo. Entonces, muchos mártires fueron en realidad suicidas. Son históricas las actas y relatos de la pasión de los mártires. Se han comparado las actas, tal y como nos han llegado, con los muy pocos originales de que disponemos
y la disconformidad es evidente. Las actas, como nos ha llegado, son fabricadas, igual que las pasiones. Y eso lo decimos por la cantidad de errores y anacronismos que contienen. Las torturas son exageradas y son interminables, no corresponden a prácticas romanas. Las acusaciones que se formulan es por ser cristianos, cuando en realidad si se les acusaba era por no sacrificar a la salud de los emperadores y de los dioses tutelares de Roma, no por aceptar una religión específica, sino por evadir un decreto, como en el caso de la persecución de Decio. Los milagros son numerosos, increíbles y sobre todo no tienen sentido porque agravan el sufrimiento. Hay mártires que los leones se niegan a atacarles, entonces no pasa nada, se les tortura nuevamente, se les vuelve a llevar al Coliseo y así se les tiene en tortura varios días porque aunque hay por muchos milagros al final acaban falleciendo igual. Entonces, ¿por qué no abreviarles la tortura? Hay unas discusiones entre magistrados y reos sobre creencias religiosas que no tienen nada que ver con un proceso judicial romano, que eran muy específicos. En los actas relataban las acusaciones, los hechos y las sentencias. En cambio hay actas y pasiones en donde los magistrados y los reos discuten teología religiosa mientras van torturando a la persona, que no tienen ningún sentido. Además, en Roma, como dijimos antes, los honestiores, que eran los miembros de la clase superior, no eran sometidos a los suplicios máximos. En cambio, hay casos como el de Perpetua, su padre. Perpetua, a su padre se le define como un hombre honestior, de clase alta. Entonces a él no se le podía flagelar ni a Perpetua enviarla a las bestias, junto con su esclava Felicitas. Insisten muchos relatos en que los romanos trataban de evitar que los restos les fueran entregados. No es así. Los romanos a todos los ajusticiados les permitían que su familia recogiera los restos. Hay sin número de anacronismos. Por ejemplo, Policarpo, su martirio es del año 155 y se expresa en el relato el temor que tienen los romanos de que se conviertan los restos en reliquias y cierta preocupación por el hecho de que los mártires, por haber sido martirizados como Jesucristo, sean considerados iguales a él. Esas son preocupaciones de más de un siglo después. Es una preocupación que trata, por ejemplo, San Agustín en el siglo IV. También hay una distinción entre mártires, el que ya falleció, y confesor, el que está siendo todavía judicializado, que no se hace hasta más de un siglo después, y ellos se distinguen entre el confesor y el mártir. Hay una carta al obispo de Roma solicitando nombrar un nuevo obispo, puesto que el actual acaba de morir, y se pide a Ireneo que lleve esa carta al obispo de Roma para que le nombre. En esa época el obispo de Roma era un obispo como los demás, no era él quien nombraba. Hay una ignorancia a veces enorme sobre la sociedad y la cultura romana. Por ejemplo, hay dos santos, Crisanto y Daría, de finales del siglo III, en donde el relato en síntesis es que el padre de Crisanto, que viene de Egipto, ve con horror que su hijo Crisanto ha adoptado el cristianismo y quiere ser virgen. Entonces él no le gusta que eso, y él quiere, entonces le organiza banquetes con prostitutas para que deje de ser virgen, pero hay un milagro, porque cuando él entra en la sala de las prostitutas, estas se duermen, y en cuanto él sale vuelven a despertar. Entonces eso no funciona, y entonces el padre quiere reemplazar las prostitutas por una vestal, e invita a la casa
a una vestal para que se conozca con el hijo y se enamoren, y efectivamente se enamoran y entonces se casan, pero con un voto de castidad. Y cuando los romanos se dan cuenta de que están casados pero que son vírgenes, los persiguen, a él lo hace desaparecer y a ella la llevan a un bordel. Es la historia más descabellada posible, porque las vírgenes hacían voto de castidad por 30 años. Ninguna vestal, las vestales, quiero decir, ninguna vestal hubiera ido invitada a casa de nadie que desconocido. Y además someter a una vestal, cuando una vestal perdía la virginidad, se la tenía que asesinar fuera de Roma, porque eso era un insulto terrible a los dioses. Entonces mal a una vestal se la pondría en un bordel para que cada acto sexual fuera un insulto a los dioses de Roma. Absurdo. O por ejemplo Perpetua, que entra en la cárcel con su bebé. Ningún bebé entraba en una cárcel romana, y cuando ella ya va a ser ajusticiada, ella entrega el bebé a la familia de ella, cuando lo usual era que en esos casos el niño quedaba era con el padre, no con la familia de la madre. Existen además varias, y eso los han descubierto los volandistas, a los que mencioné, varias fechas y varios lugares para cada martirio. Entonces, ¿por qué proliferaron pese a eso las leyendas? Porque hacían ataques a otras corrientes religiosas, como en el caso de los mártires de Lyon, porque los mártires a veces designaban a sus sucesores, entonces había una legitimidad episcopal apoyada en el testimonio de los mártires, eran un ejemplo de fe. Se equiparaba a los seguidores de los mártires con Satanás, se promovía el valor de la virginidad y además se justificaba la propia persecución, porque esos relatos vienen del siglo IV, cuando la persecución de la Iglesia ya ha comenzado. Y eso es todo por hoy. Mil gracias por su atención, y me despido con este bello cuadro de las santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires, que es una expresión muy utilizada dentro de los martirios. Mil gracias y hasta la próxima.